Bienvenidos, es un gusto acompañarlos. Aquí comienza el Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde hablamos de las noticias de la semana, y esta sí que fue una semana de noticias. Es un gusto, como siempre, acompañarlos. Soy Camila Carvajal. María Camila, buenas noches. Camila, buenas noches. Un gusto saludarla a usted y a quienes nos ven y nos escuchan aquí en el Andén. Esta sí podríamos decirlo la semana de las noticias que no benefician precisamente al Ejecutivo. Dígalo como debe ser, la semana de la tormenta política en Colombia. Política, del fin de la coalición de gobierno en el Congreso. Se acaban esos meses de luna de miel, de esa relación buena con la que empezó el presidente Gustavo Petro su gobierno, de la mano con partidos como el liberalismo, la U, los conservadores. Pues eso llegó a su fin por iniciativa propia del presidente Gustavo Petro y también por cuenta de la reforma a la salud. La reforma a la salud, que fue la que causa semejante problema en el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero no solo se acabó la coalición, como consecuencia de esa crisis política sacaron a 8 ministros, bueno, 7 y el director del DAPRE. 8 altos funcionarios del alto gobierno, Camila, que hay que decirlo, unos no eran tan del arraigo o de la cercanía del presidente, pero sorprendió puntualmente la salida de la ministra en cuestión, que es el centro de la polémica, la ministra de Salud, Carolina Corcho, y ahora el presidente trae un nuevo equipo del que vamos a hablar. Sabe que a mí no me sorprendió la salida de Carolina Corcho. He escuchado muchas opiniones que la ministra estaba ahí por encima del bien, por encima del mal. Es que es la causa de la tormenta política. Exactamente. Se lo había advertido el presidente de la República. La negociación de la reforma a la salud no había marcha atrás, no podía equivocarse y no le fue bien a la ministra, que se va como llegó, pero en medio de escándalos. También de este lado, una ministra también muy cuestionada y que ha tenido no solo sino varios escándalos, o sea, no solo uno, sino varios, es la ministra de Minas, Irene Vélez, y por ahí estaban ya incluso circulando memes de comparte esta Irene Vélez de la suerte para que tengas estabilidad laboral. Pero ella entonces respondió, mire que es una sorpresa. No, pero ella respondió y dijo porque ella sí se queda en el gobierno. Comillas, es que yo hago caso. Exactamente. Y el jefe es el presidente de la República, Gustavo Petro, y ahí está un poco la explicación de por qué una ministra se va y otra se queda. De fondo, también la tormenta ha pasado por el dólar, la economía, la salida del papá del gabinete. Muchos han dicho que es el que llevaba la batuta, el hombre que tranquilizaba los mercados y al propio presidente. Les hablo del saliente ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Así las cosas, María Camila, el gobierno de verdad comenzará la semana con un gobierno de izquierda, el real giro a la izquierda, porque usted lo decía al principio, se acabó la coalición, se acabaron los puntos medios, llegó el momento de que el presidente gobierne con sus aliados, con sus amigos y con quienes han sido sus coequiperos. Claro, es que muchos de los que escogió para reemplazar a quienes se van de los ministerios son sus amigos o por lo menos trabajaron con él en la alcaldía de Bogotá. Tienen mayor afinidad con su proyecto político. Muchos dicen, Camila, que esta semana marca un antes y un después porque es el inicio de la radicalización del gobierno del presidente Gustavo Petro, y súmele que ya arrancamos nuevo mes, este 1 de mayo, con el presidente al balcón nuevamente convocando para este Día del Trabajador, donde inicialmente los protagonistas eran pues las centrales obreras y los trabajadores. Pues el presidente sale por segunda vez a dar un discurso desde la Casa de Nariño. Sí, señora, ha convocado a eso para lunes festivo, es puente en Colombia, así que veremos a muchos en las calles y a muchos de descanso, de vacaciones. Esta también, María Camila, fue la semana de otro capítulo de la novela de Viva y de Avianca, la posibilidad de la integración, que es un chicharrón que deja el saliente ministro de Transporte, Guillermo Reyes, el hombre que está intentando pues resolver eso en las pocas horas que le quedan de gestión. Sí, señora, una semana muy movida sin duda alguna, pero vamos a analizar entonces cómo llegan esas cargas de los nuevos integrantes del gabinete del presidente Gustavo Petro y qué pasará ahora con el mandatario que dicen muchos, Camila, poco está escuchando a sus ministros o a quienes lo rodean. Eso dicen en la Casa de Nariño. Habrá que esperar y ese será el tema de debate esta noche. Le tengo invitados. Vamos a hacer la primera pausa aquí en el Andén y en 30 segundos saludamos a nuestros panelistas, a las caras del Andén que nos van a ayudar a entender qué pasa con el gobierno, para dónde va Gustavo Petro y lo más importante, para dónde va el Congreso, donde las mayorías ya no son una aplanadora petrista. Una pausa, regresamos, esto es el Andén.
Blue, la alternativa. Regresamos al andén y lo prometido. Vamos a debatir hoy el futuro del gobierno, que se queda sin mayorías en el Congreso, que estrena ministros, un gabinete nuevo para acompañar al presidente Gustavo Petro, pero las apuestas son las mismas, son las reformas. Y entonces, ¿hacia dónde va el gobierno? Es la gran pregunta que con quién vamos a responder esta noche. Pues Camila, tenemos invitados aquí en el andén. Empezamos con la mujer de la mesa del panel, Sí. Margarita Sánchez, abogada y asesora legislativa. Margarita, un gusto tenerla nuevamente. Hola, muy buenas noches para todos y para todas, un gusto estar acá otra vez. Y en su misma, podríamos decirlo, orilla política, va a estar debatiendo aquí en la mesa Manuel Garzón, abogado y defensor de derechos humanos, también asesor legislativo. Manuel, un gusto. Hola, muy buenas noches a ustedes, la compañera y los compañeros de panel y que nos escuchan. Feliz de poder estar aquí, de seguir compartiendo y discutiendo sobre esta gran semana para el gobierno nacional a nivel internacional y también a nivel interno. Gran semana que parecía no acabar, porque veníamos de una crisis a otra crisis, hasta llegar a estos cambios de, les insistimos, 8 altos funcionarios del gobierno. Se suma también David Cancino, administrador de negocios internacionales, una cara que ya ha estado debatiendo en el andén. Hola David, buenas noches. Camila, muchas gracias, buenas noches para todos que nos escuchan, para Margarita, Cristian, Manuel, un gusto volver a estar en esta casa. Y he hecho apuestas toda la semana con el siguiente panelista, con quien ha estado con nosotros muchas veces, Cristian Romero, que es además secretario nacional de la Mesa Multipartidista de Juventudes. Don Cristian, bienvenido a esta su casa, al andén. Hola, buenas noches a todos, a nuestros compañeros de panel, a ustedes y a todos nuestros oyentes, acá esperando que el presidente no nos deje un trino a esta hora y no nos deje ir a dormir este fin de semana. Arranquemos, si le parece, con una de las apuestas de la semana, muchas especulaciones en redes sociales. ¿Para dónde va el gobierno sin mayorías en el Congreso? Ahorita hablaremos de los ministros, pero empecemos con la política pura y dura, porque es que es en el Congreso donde se aprueban las reformas. ¿Será que con lo que pasó esta semana en Colombia quedan sin posibilidad los proyectos de Gustavo Petro? No, pienso que el gobierno hace una jugada interesante, pues que creo que es muy clara, que donde va a empezar a buscar unas mayorías conformadas por romper los partidos y hablar directamente con los congresistas, donde pues llega el ministro de Interior el día de su posesión, de su designación por redes. Entonces él dice que ya el Partido Liberal tiene que convocar una convención, que tienen que empezar los congresistas a hablar de otras cosas, a hablar directamente con los parlamentarios. Algo lamentable porque pues esperaríamos que un ministro llegue como a calmar las aguas del Congreso, pero pues llega precisamente con los taches a buscar cómo araña votos de todo el Congreso en los diferentes partidos, y esos fueron los movimientos que hicieron los ministros. Celebro el nombramiento del ministro de Salud que llegó, porque es un ministro serio, es un ministro que tiene experiencia en la cartera, es un ministro que dialoga. De hecho, si recuerdan bien, fue el ministro que fue mensajero para llegar a los liberales en su momento, fue exalcalde de Ibagué y fue alcalde por el Partido Liberal. Tiene muy buena comunicación con el presidente Gaviria, con quien puede llegar a felices términos en este tema de la reforma a la salud. Pero así las cosas, ¿usted cree que el llamado lentejismo, esa negociación uno a uno con los congresistas, le da al gobierno, alcanza a sumar mayorías sin tener en cuenta al partido o la cabeza del partido, por mencionar algunos casos? Sí, le puede llegar a dar los números para llegar a pasar esas reformas. De esa manera lo puede lograr. Creo que el gobierno, dada esa apuesta, le va a salir muy costoso, le va a salir muchísimo más costoso que políticamente que haberlo negociado directamente con los directores de los partidos, pero pues es su apuesta y vamos a ver cómo le funciona. Bueno, eso sería un poco difícil, dicen, porque el lentejismo en Comisión Séptima pues son 21 congresistas, pero cuente usted, Camila, una plenaria con 288 congresistas, igual la de Senado con 106, pero en ese orden de ideas, Manuel, usted que ha estado ahí muy cerca del gobierno en todo lo que está pasando, ¿usted ve lo que acaba de pasar como una crisis? Así la definen desde todos los sectores. Bueno, nuevamente muy buenas noches. En absoluto lo veo como una crisis. La respuesta a la pregunta de hacia dónde va el gobierno va hacia el cumplimiento del programa que ganó la presidencia, que es transformar el país hacia uno incluyente, democrático, donde se garanticen plenamente los derechos. 4 ideas fundamentales que quiero dejar para el debate. Primero, la narrativa editorial sobre la crisis. La crisis realmente la están viviendo los partidos tradicionales y esos intereses privados en decadencia que por primera vez en la historia del país se están viendo en riesgo
por la puesta en marcha precisamente del programa del pacto histórico que ganó las elecciones. Ganó las elecciones para sacar a Colombia de la infamia, de la miseria, de la pobreza a la que nos condenaron los partidos tradicionales y los particulares que se han enriquecido con dineros públicos a partir de los derechos de la gente. El gobierno, en cambio, con este remesón en el gabinete ministerial, sale fortalecido, con un gobierno completamente unido. Estábamos en la paradoja que hacían parte de la coalición de gobierno partidos tradicionales que quisieron sumarse a por intereses netamente burocráticos y que están siendo desenmascarados. Segunda gran idea. Se pretende vender que el gobierno es sumamente radical, que hemos llegado a un punto de no retorno, de polarización, etcétera. La palabra clave es radicalismo. Radicales son las élites que se niegan a abandonar ni siquiera un poquitico de sus privilegios, a ceder o soltar nada para permitir la modernización del país. Las reformas que se están planteando desde el gobierno y su bancada son reformas mínimas para podernos llevar a la modernidad y sacarnos prácticamente de la Edad Media. El gobierno nacional ha sido un gobierno absolutamente dialogante como nunca antes. Lo primero que hizo Petro al ganar las elecciones fue convocar a una reunión con Álvaro Uribe Vélez. En su delegación de paz tienen asiento el presidente de FEDEGAN y de los sectores más recalcitrantes del espectro político contrario, lo que demuestra siempre una voluntad de diálogo. El presidente ha invitado a una gran concertación que nuevamente ha sido rechazada por esas élites, muchas de ellas ligadas con la mafia, que, insisto, se niegan a ceder en sus privilegios. Manuel, es más ¿le puedo vigente hacer que una nunca pregunta? el acuerdo nacional. Claro, cuando termine. El tercer punto, se habla de una inestabilidad. Inestabilidad la que teníamos con una supuesta coalición de gobierno de la cual participaban partidos que no votaban con el gobierno o que pretendían extorsionarlo a cambio de cuotas burocráticas. Por supuesto, un gobierno de coalición implica que los distintos partidos tengan gobernabilidad y que bajo su mando tengan institucionalidad, pero implica también un cambio y es apoyar el programa de gobierno. Eso es apenas algo evidente y pasa aquí en Cafarnaún. No lo estaban haciendo y pretendían chantajearnos al gobierno de su bancada para ceder a esos intereses inconfesables. Y finalmente termino con esto. Se habla de preocupación, de pesimismo. Al contrario, yo veo en lo personal estoy feliz. Ganamos las elecciones presidenciales, tenemos la bancada más grande al interior del Congreso de la República. Estos cambios implican un viraje hacia la democracia, un viraje hacia rescatar lo más auténtico del programa de gobierno y a desenmascarar los intereses privados y particulares de gamonales y caudillos que se niegan a darse cuenta que el país cambió. Yo no dudo que haya gente decente al interior del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido de la U, en general, de todos los partidos, incluso de la oposición. Manuel, ¿va a ser un monólogo o vamos a debatir? La mayoría de ellos sus jefes están siendo desenmascarados y, termino con esto, estoy de acuerdo con Cristian en que sectores, sobre todo el Partido Liberal, pero inclusive de los otros partidos, algunos de ellos hasta en la oposición pueden sumarse al programa y a la bancada del pacto histórico en aras de poder modernizar nuestro país. Miren, yo creo que lo que acaba de suceder en este momento es fiel reflejo de lo que hace el gobierno nacional. Es un gobierno altamente ideologizado, que las mesas de debate, inclusive en espacios como la prensa de sociedad civil, se dedican a desplegar una serie de diatribas, de generar rechazo, de generar división con quien deberían en últimas terminar cooperando. Yo creo que eso, si se vive desde las bases de lo que es el pacto histórico, eso también se ve en el Congreso de la República. Y es increíble que tengan este nivel de negacionismo político desde el gobierno nacional y en la manera como lo hacen algunos de sus simpatizantes, como lo hace Manuel, en la que sin ningún, digamos, nivel de autocrítica, después de esta semana tan difícil para el gobierno, salen a decir que esto es un éxito y que salen fortalecidos. De ninguna manera esos cambios tan abruptos de cambio de equipo pueden considerarse como un éxito o como una buena idea. Yo creo que en últimas, para quienes estamos en contra de toda esa serie de reformas grandilocuentes, llenas de eslóganes, de espacios vacíos, de discurso etéreo, nos parece una idea maravillosa que sigan en ese nivel de negacionista, porque con esa forma de discutir, con esa forma de llevar los problemas a una mesa de concertación y de cooperación, no van a llevar a ningún lugar esa propuesta con la cual ganaron por un margen muy, muy corto y muy concreto. Entonces, yo creo que sin importar la cara que le pongan a los ministerios, sin importar la corbata y el color que le pongan,
Si siguen con esa misma lógica que viene desde el presidente de la República, que por su talante, por el espíritu que infunde el Palacio de Nariño de una especie de semidios en la tierra, pues no va a lograr ningún cambio, afortunadamente, para el país. Bueno, en su agenda. Yo quería pues ahí como señalar algunas cosas. La primera es que creo que tenemos que ser precisos y precisas con los términos, porque es muy fácil denominar a nivel de discurso crisis a todo, crisis de ministerios, crisis de sector, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos en la práctica? En la práctica tenemos que no se descompone por completo digamos que el gabinete. Sigue habiendo representación de todos los partidos que iniciaron en su momento, pues en la campaña y demás. ¿Cuál es el Partido Conservador es Álvaro Leiva. Pues digamos que él se identifica. Yo creo que hay un error muy grande. Ahora creo que también es importante tener en cuenta que el Partido Liberal sigue muy fuerte allí, el Partido de la U o sectores cercanos al santismo también tienen un asiento allí, y pues efectivamente hay y se tiene que dar una ampliación de personas cercanas al presidente. Es que no estamos hablando acá de la asamblea de la copropiedad del edificio, estamos hablando de un país que requiere que el presidente pueda estar con personas de confianza con las que hayan trabajado y demás. Los y las ministras salientes tienen unas calidades excepcionales, yo no voy a decir que no, pero se quedaron cortos tal vez en alguna u otra cosa, o en echar a andar la agenda, en priorizar Casi el sector, claro, y por eso salieron. Y es una medida que se da efectivamente para poder volver a darle un viraje. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? El gobierno tiene que cumplir el programa, ¿sí? Más allá de cumplirle a un partido, al otro, lo que se tiene que hacer es materializar. Y esto se hace con gente también de confianza que además tiene unas calidades muy importantes que se Pero Margarita, perdóneme, incluso. con eso que usted está diciendo yo sí le tengo que hacer una pregunta, porque si el rasero para decidir quién se va y quién se queda, si la vara con la que vamos a medir a los ministros es cumplir el programa y el plan de gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿por qué entonces se quedan otros ministros que no necesariamente tienen pues eso ya chuleado en sus 8 meses de gestión? Le voy a poner el caso más cercano, Irene Vélez, quizá la más polémica. La ministra se queda en la cartera, pero la transición energética que aparece en el plan de gobierno hoy todavía no está. ¿Por qué para unos sí funciona el criterio de haber cumplido con el objetivo del plan de gobierno y para otros no? Porque, digamos, hay factores medibles. Por ejemplo, transición energética, tú no me lo puedes plantear en 9 meses. Eso es un proceso que incluso la misma ministra ha dicho que puede tardar años. Décadas. Incluso décadas o generaciones. Y esto es así, ni siquiera los países que ya han dado pasos hacia allá pueden hablar de una transición completa. Pero, por ejemplo, hay factores medibles como, por ejemplo, que la ministra de Agricultura no se haya hecho presente ni en un solo de los debates de la jurisdicción agraria y rural. O sea, esto sí es desdén absoluto y se requiere una persona que realmente esté interesada en el sector, que no tenga rechazo por parte del campesinado, incluso el empresariado, pues del campo, y acá sí es muy distinto hablar de una transición energética con todo lo que implica, o de una ministra que ni siquiera se aparezca al Congreso a impulsar la reforma de su propio sector. Pero de nada nos sirve una ministra que a menos de un año esté dando declaraciones sobre una transición energética que no lo puede hacer. Torpedea todos los procesos y no hace esa agenda transición. que no conoce. Puede empezar No y está hace la empezando. transición y sí llama un radicalismo y dice, no, desde ya vamos a dejar de explorar. No habla de una transición como modulada, moderada para poder llegar a esos puntos. Ahora, sí creo que es una crisis lo que está ocurriendo porque en menos de un año hay 2 revolcones ministeriales donde sacan 3 ministros y después sale una tanda de 7 o 8 ministros, que nadie esperaba que salieran 8 ministros, esperábamos salgan 2 o 3 que son con los partidos que están relacionados, y esos otros que salen pues obviamente es una crisis. Y con lo del cambio de calidad de los ministros, pues lo decía bien, por ahí veía en Twitter y decía alguien como, pues si sacamos a Ocampo y metemos a Bonilla es como sacar a Haaland y meter a Rodallega. Ambos son futbolistas, pero pues miremos la calidad de las personas. Aun que cuando tenemos los en gremios y escenarios. los correcto. empresarios han dicho que respaldan también a Bonilla, también Pero- lo han dicho, no sé, Pero digamos. ya no tenemos soy- a Ocampo, que es un economista a nivel mundial, Pero a un señor tenemos que a viene de una- la Bogotá humana. Para eso Y las te- cifras, y el dólar no ha hecho sino repuntar en esta última Claro, porque semana eso cuando depende venía cayendo. solamente Y de eso. esperamos que le vaya Obviamente bien. que no. Obviamente que el Ministerio Claro. de Hacienda es algo que esperamos que todo le vaya bien. Y Solo los estoy dejando gremios claro están que pues, también- las capacidades técnicas son totalmente diferentes. Y así las cosas, sumada a esta discusión de los primeros cambios, todo está concentrado en el futuro de las reformas, porque llegan unos ministros que tendrán esa tarea. Margarita tiene razón, es la tarea de cumplir el plan de gobierno, lo que propuso el presidente en campaña. Manuel, con las nuevas caras, quienes llegaron a esos ministerios, ¿le dará al presidente Petro para convencer al Congreso? Sí, estamos convencidos que sí. El gabinete sigue siendo tan amplio y democrático que al Ministerio de la Política llega Luis Fernando Velasco,
no creo que haya dudas sobre el liberalismo de este personaje y que no Yo es tengo alguien serias dudas ajeno sobre su liberalismo. al establecimiento, pero con el cual podemos tener puntos comunes y puntos de acuerdo. Está pasando algo muy interesante al interior de los partidos y del Partido Liberal sobre todo. Es muy interesante lo que sucede, que las bases del Partido Liberal se están rebelando en contra de ese gran gamonal, César Gaviria, reclaman su independencia y se están acercando al gobierno. Cada vez es más probable y posible la materialización de lo que llamamos el Frente Amplio, no solamente con las bancadas de gobierno auténticamente progresistas que quieren hacer un cambio real, un cambio como el que ganó en las elecciones, y es completamente posible que eso ocurra. En este momento estábamos en una situación muy compleja en la que los supuestos partidos de gobierno en el Congreso, en varios de los debates, se comportaban como partidos de oposición y eso resulta absolutamente inaceptable. El presidente tenía que tomar decisiones que pueden ser drásticas, pero que van en la línea de garantizar su programa de gobierno y de garantizar la agenda legislativa que tiene. Ganando a esos liberales rebeldes que cada vez más, por fortuna, se están acercando a la bancada del pacto histórico, ya vamos en que es posible que César Gaviria tenga que hacerse a un lado de la presidencia del Partido Liberal y se reconfigure todo allí hacia un Partido Liberal que retome sus banderas históricas de defensa de la popular. Y además, pues está también ese respaldo en las calles, en la ciudadanía, esa democracia popular que debe reivindicarse. Es el pueblo el que ganó estas elecciones con base en el estallido social que se está canalizando de manera institucional por conducto de las reformas del Congreso. Pero y Manuel, desde antes el de ir a ese Ejecutivo también. punto de la calle, déjeme, lo interrumpo para preguntarle precisamente, usted nos habló entonces a nivel de lo que le planteó Camila, de las mayorías o la favorabilidad para la aprobación de la agenda de gobierno, que es lo más importante. Nos habla solo de un partido, de los liberales, que hay que decirlo, si bien hay una gran parte en rebeldía al expresidente Gaviria, no son todos, pero pues también está la U y los conservadores. O sea, las reformas no necesitan a la gente en las calles para aprobarse, necesitan al Congreso. De acuerdo, lo decía al principio de la intervención, yo estoy convencido que al interior del Partido Conservador, del Partido de la U, del Partido Liberal, inclusive de Cambio Radical, también hay congresistas en rebeldía que han manifestado su malestar por la manera autoritaria en que su jefe gamonal también, Germán Vargas Lleras, pretende hacerles imponer su propia agenda de intereses privados, intereses ocultos, de sus intereses particulares a los congresistas. Yo en absoluto descarto, y al contrario lo veo cada vez más probable e inminente, que haya congresistas de los partidos conservador y de la U, pues de hecho ya sucedió en la votación, no estoy especulando, en las votaciones de la ponencia de la reforma a la salud, así fue, pese a que tenía la orden de sus partidos de no apoyar las reformas, pues lo hicieron, terminaron haciéndolo personas de todas estas bancadas. Insisto, hasta en la oposición al gobierno hay personas que han manifestado su rechazo por la manera en que sus jefes están conduciendo esto y que pueden sumarse a la reforma del programa que resultó ganador Manuel, en las elecciones. Yo creo que acá hay un punto importante, y como secretario de la mesa multipartidista y como esa relación con los partidos, creo que acá hay una cosa que diferenciar, y es el debate en el Congreso, donde pues el Congreso está, el gobierno está en su libertad de intentar jalar sus votos, de argumentar, de hacerla a sus maneras, pero otra cosa es el debate interno entre los partidos, que es algo que hay que respetar y que el gobierno debe respetar la autonomía de los partidos y no entrar a ese rompimiento de las bancadas de los partidos y además intentar imponer directores que le convengan al gobierno. Eso ya está haciendo otra cosa y se están extralimitando, y lo que van a hacer pueden ser dos escenarios: que fortalezcan a los directores actuales que se están armando, que en este momento el partido de la U está en conclave, que el Partido Liberal, ya los senadores salieron a respaldar al director del partido, no deben demorar en hacerlo las bases del partido, que pues también obviamente pusieron a su director. El Partido Conservador ya lo está diciendo, está pensando en tal vez salirse de la posición de gobierno porque ya se sintieron por fuera, porque le sacaron a su único
coministro. Entonces hay un debate que no podemos asegurar que el gobierno vaya a tener sus mayorías tan fácil. Va a arañar votos en el debate del Congreso, pero se está extralimitando y me parece muy mal que se metan los debates internos de los partidos. Yo Pero creo yo que digo, llamar es a que- la democracia a los partidos es antes Yo un no puedo mensaje decirte muy a ti importante. que mañana cambiemos el director del partido Yo de la Unión conveniente, Patriótica. hacer Es un un llamado a la respeto, democracia es un interna también respeto. liberal Es los un que se respeto. quejaron de su esa- propia esa Por definición eso, de Claro. democracia. el Partido respetemos Cambio que cada Radical partido, también. Si estamos respetemos hablando de que cada democracia, que haya partido tome sus democracia porque pues, decisiones. se supone Yo no que son puedo ir a decirle a la Colombia colectividades Humana y que no alcalde necesariamente pongan, un porque yo no gamonal. soy de la Colombia Humana. Correcto, de acuerdo con Yo no Cristian. puedo, ese es el debate Tú interno puedes y hacer eso un es llamado democráticamente democrático irrespetuoso. y puedes también hablar de Pero no democracia voy a y puedes participar allá, también de- cosa que ha pero no está intentado el gobierno de participando. meterse dentro de los partidos y sabotear las elecciones internas de los partidos, desde la campaña a la presidencia. Yo creo que Insisto, este es hay un un momento muy comunicado de los congresistas de la Cámara de Representantes del Partido Liberal denunciando que su presidente, César Gaviria, saltándose los propios estatutos del Partido Liberal, pretende imponer su agenda y su punto de vista personal sin que se hayan agotado las instancias internas de No. ese partido. Pero Es que el en eso- comunicado que se armó en la Casa de Nariño en reunión con Luis Fernando Velasco, que es un liberal que cuestiona mucho a César Gaviria, eso también, pues en ese sentido sí se vería lo que están diciendo aquí nuestros compañeros, que el gobierno sí está interviniendo en cómo funcionan los Yo creo partidos. que Camila, hacer un llamado a la democracia interna Una de los cosa, partidos solo una es cosa, un necesario. apunte más y creo que es necesario. Eso está bien, o sea, los congresistas pueden quejarse del director de su partido, los congresistas liberales, pero no puede llegar acá un ministro del Interior, no pueden llegar congresistas de otros partidos a decirle al director del partido qué tiene que hacer, porque pues hay una democracia interna, unas bancadas internas que toman sus decisiones. No les podemos decir mañana entonces al pacto histórico, no venga, saque a Gustavo Bolívar de ahí porque al Partido Liberal no nos gusta. Pues Eso lo no- podrían no decir, de ahí está. a que lo acaten, pues es otra cosa. Esa es Sería la una discusión falta de política, además que el respeto, Partido sería una Liberal falta de ha respeto hecho a la esto, autonomía de esos en partidos. un debate público. Si lo hacen en un debate público, se tienen que someter a que públicamente todo el mundo pueda opinar. Lo que le gusta al gobierno nacional es manipular todos esos discursos altruistas como el de la democracia, que es cuando le conviene. El pacto histórico no tuvo ningún problema cuando estaban en luna de miel recién electos de tomarse la foto con absolutamente todos los dirigentes políticos que hoy los llaman gamonales, líderes tradicionalistas, élites neoliberales, y se tomaron la foto y felices mientras duraba esa luna de miel. Ahora que no se han cumplido las cuotas burocráticas y clientelistas, porque de eso se trata el juego real dentro del Congreso de la República. Yo dudo que haya ideología y que haya realmente una simpatía por algunas ideas de todos los partidos políticos, porque todos terminan comiendo de todos nuestros impuestos. Pues ahora sí sale a relucir el tema de la democracia interna de los partidos y cómo se puede encaminar. Esto que estamos viendo es exactamente el mismo caos en el que nos inmiscuyó Gustavo Petro cuando fue alcalde de la ciudad. Exactamente el mismo. Un incapaz, un completo incompetente en la configuración de equipos, en la consecución de objetivos, y una persona que es un ególatra incapaz de llegar a acuerdos en los cuales está de por medio, pues digamos que su fetiche ideológico. Yo no entiendo cómo es que nombran en la cartera una persona como el ministro de Salud, que tiene buenas relaciones con el presidente Gaviria, en el que uno pretende trazar un canal de comunicación con el partido, pero al siguiente día del nombramiento, el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter le da retweet a una caricatura en la que aparece César Gaviria con los pantalones abajo y con un bastón tratando de hacer algunos gestos. Hoy en la mañana el presidente le pidió muy respetuosamente a los cafeteros, durante esta semana le pidió a los cafeteros que no tomaran la decisión hasta que no llegara el nuevo ministro de Hacienda, y los cafeteros fueron y tomaron su decisión porque es un ente autónomo. E inmediatamente los tachó de uribistas al nuevo presidente, le sacó unos tweets viejos, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado va el discurso de democracia, diálogo y cooperación, y por otra la que hace el jefe de Estado. Entonces yo creo que esto es sencillamente un tema de conveniencia. Entonces, el liberal que logre tener su cuota burocrática y clientelista, lo van a graduar de demócrata, lo van a graduar de gestor del cambio. Y aquel que se niegue, pues va a ser un fascista, neoliberal, paramilitar. Bueno, ahí tienen todo un glosario para tildarnos a quienes estamos en contra del gobiernito del cambio. Y súmele a eso, María Camila, que la situación de fondo será la llegada de estos ministros, que se van a posesionar en las próximas horas, pero que ya asumieron las riendas
el ministro del Interior, que es Velasco, del manejo político. Usted decía al principio, es que es un liberal rebelde. Claro, lleva mucho tiempo acercando a los liberales y ha creado lo que se llama esa facción de liberales petristas. Y entonces, ¿qué va a pasar con los conservadores que se quedaron sin el ministro Reyes? ¿Qué va a pasar con la U? Y de fondo, arranquemos sabiendo qué va a pasar con la reforma a la salud. Vamos a hacer una pausa, regresamos en este debate con esas preguntas a las que todavía les falta la respuesta. Ya regresamos, esto es El Andén. Blue, la alternativa. Seguimos en El Andén. Recuerde que ustedes se pueden sumar a esta discusión usando numeral El Andén. Y entonces, María Camila, está bueno este debate. Llegó el momento de saber para dónde va este gabinete. Hay 7 nuevos ministros, un nuevo director del DAPRE y las polémicas han sido por los nombres que escogió el presidente. ¿Será que estos 7 nuevos ministros sí significan que es el presidente más radical que nunca, más hacia la izquierda? Otros dicen que es el verdadero gobierno de la izquierda en Colombia. Así que, Manuel, ¿usted qué cree? Este gabinete que ha conformado el presidente Gustavo Petro, que de alguna manera volvió a barajar sus cartas, ¿es un Petro más a la izquierda? ¿Es un Petro más radical? Es un Petro más fiel al programa de gobierno que resultó ganador en las elecciones. Eso es un sí. Sin embargo, porque sabemos que el presidente allí, quedó electo con un plan de gobierno, como él mismo lo dice, de izquierda y de buscar unas reformas. Su respuesta entonces es sí es un gabinete más a la izquierda. Sí, es un gabinete más a la izquierda, pero en absoluto un gabinete ideologizado, un gabinete radical. Tienen asiento allí personas de la política tradicional con las cuales nos encontramos en unos mínimos comunes y con los que podemos construir un país democrático, un país en paz, un país incluyente y que tienen un lugar allí sin lugar a dudas. No podía dejar pasar por alto algo que en todo caso es muy relevante para la discusión y es: el presidente Petro en sus escasos 8 meses de gobierno ya ha demostrado ser el presidente más capaz de nuestra historia reciente. ¿Con qué datos en la respaldan última eso? semana pasó lo siguiente: pasamos de ser un país cuyos presidentes dócilmente obedecían las órdenes y los mandatos de potencias extranjeras a un presidente que se reúne de tú a tú con el presidente de los Estados Unidos, que le propone soluciones audaces a los grandes problemas de la humanidad. Y eso puede salvar la especie humana y literalmente cambiar el mundo. Dejamos de ser los hazmerreíres de que los presidentes colombianos fueran a hacer el ridículo en la ONU, en Davos, a hablar de los 7 enanitos, a mandarle mensajes al rey, que el expresidente lo quería mucho, y otras innumerables ridiculeces, a ser jefes de Estado cuyas posiciones son tomadas en cuenta por la comunidad internacional para resolver los problemas planetarios. El martes nada más tuvo lugar la conferencia para dar salida al problema de Venezuela, donde estamos llamados a jugar un papel internacional destacadísimo y nuevamente barajar el gabinete de gobierno para poder materializar las urgentísimas reformas que requiere el país. Dan muestra de el amplio margen de la propuesta que resultó ganadora. Adicionalmente, Manuel, yo quería decir algo sobre la pregunta que hacía Camila, y es que se agradece que lo que se quiere hacer por parte del presidente es cumplir un programa de gobierno con el cual salió triunfador en las elecciones. Esto se agradece porque lo que estábamos acostumbrados antes era que los ministros y ministras salían era por líos de corrupción, por bombardear niños, por quemar pues el país a partir de una reforma tributaria brutal, por robo de dineros, por nexos con quién sabe qué sectores y demás, y se agradece que un presidente diga, claro, esto va a ser complicado y seguramente a nivel de la noticia... Pero no todos salieron por eso, ¿no? No, pues yo estoy diciendo algunos de los que iban saliendo, Karina porque Reyes, Carolina Cortés por no hacer caso, Guillermo Reyes tiene serios cuestionamientos. Claro, yo estoy diciendo que estamos muy acostumbrados a que las salidas siempre se ligaban a cuestiones de irregularidades, por decirlo menos. Pero ya no hay un montón. Uno puede denominar irregularidad a bombardear a algunos niños.
Pero ahorita, Me ¿qué estamos canso. diciendo? No, vamos a cumplir el programa de gobierno. Claro que puede generar un malestar, que puede generar análisis y demás, pero acá lo que vamos a hacer es cumplirle a los colombianos, porque es que esto no se ganó con los partidos, sino con la gente que exigía un cambio. Y finalmente esa es la decisión que se toma, finalmente la que se respalda, y además estamos hablando de un equipo nuevo muy cualificado, de gente que, además de un activismo político, ha tenido trayectoria en el Congreso de la República, han sido congresistas, gobernadores, han estado asesorando un montón de cosas, entonces no podemos hablar de un equipo ni mediocre, ni relegado, ni rezagado, sino un equipo potente, un equipo de confianza del gobierno también, y que tiene todas las capacidades para sacar esto adelante, porque mis compañeros de panel pareciera que quiere que el país se vaya, pues, para peor, a ver si pueden seguir. Para nada. Pues como tratando de justificar sus adjetivos constantes, pero acá se trata de un país para todos y para todas, y que esperamos que efectivamente le vaya muy bien a este nuevo gabinete, y seguramente así será. Yo dejo la claridad que pues yo no suelo usar adjetivos, pues lo dejo la claridad para los oyentes que no somos todos los que usamos adjetivos de ciertas maneras para expresarnos, y quiero decir dos cosas. Uno, los ministros sí han tenido unos escándalos de corrupción y bastante fuertes, ya tienen varias denuncias. Carolina Corcho tenía un alto funcionario que andaba pidiendo plata, por ahí unos WhatsApps, la directora del DAPRE también, del DPS, tuvo que sacar al secretario general porque también andaba pidiendo plata. Guillermo Reyes también recibiendo favores de contratistas de que tienen que ver con su sector. Entonces pues no digamos tampoco que fueron unas santas palomas que se fueron, porque simplemente no hicieron caso. Presunción de inocencia, no hay tienen los casos abiertos, están pero los no hay casos nada abiertos. fallado. Y la misma directora del DPS sacó a su funcionario porque ya eso no era defendible, no era defendible. Ella misma dijo, el corrupto se va, pero fue en la administración de ella y fue alguien que puso ella misma. Segundo, quiero aclararle a los oyentes, creo que a diferencia de mi compañero David Cancino, yo voté por Petro, yo voté por el presidente Petro, yo no le hice campaña. Yo no le hice campaña, pero espero, o sea, veo que no tenemos el presidente más radical que todo el mundo esperaría que fuera. Yo espero que le vaya muy bien al presidente, porque precisamente voté por él porque era diferente. Más radicalismo. Yo creo que él puede ser mucho más radical, pero no lo está haciendo. O sea, por eso déjame termino. Rodolfo Hernández para mí era mucho más irracional que Gustavo Petro, y estoy esperando que el presidente no defraude a esas personas que votamos por él pensando que era menos irracional que Rodolfo Hernández. Yo no voté por él para que él saliera a decir ahorita que todo el mundo tiene que salir a las calles a respaldar su programa, y sé que millones de colombianos no votaron por él también solo por eso. Votamos por él porque era una opción menos mala que lo que nos parecía que Rodolfo Hernández, y nosotros no somos tan radicales como piensan muchos de los sectores más radicales que sí apoyaron al presidente y están detrás ahí como exacerbando, quieren que nos veamos en las calles. Yo no voy a salir a apoyar las reformas del presidente en las calles, yo ya voté por él y espero que sea un demócrata y logre los consensos donde debe ser, en el Congreso, y que respete las instituciones, porque en este momento el país se encuentra en una prueba de fuego de sus instituciones para ver qué tan fuertes son y qué tan fuertes son los partidos. Cristian, pero venga, Camila, y vale la pena preguntarle también a David, porque es que mucho se ha dicho sobre el presidente siendo radical, pero mucho también se cuestionaba eso cuando no lo eran. Yo recuerdo mucho cuando el expresidente Santos sacó a Vargas Lleras de la vicepresidencia, trajo al general Naranjo precisamente porque iba más acorde a lo que él tenía en ese momento como principal a su bandera, postura, que era claro. la paz. Entonces eso ha pasado mucho. ¿Por qué cuestionan tanto que un presidente sea coherente y ponga a su lado a gente, David, que lo apoya en su objetivo de implementar reformas, que bien lo mencionaba Manuel, pues son radicales respondiendo a lo que sus votantes le pidieron? No, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que ese ejercicio de coherencia y de honestidad es necesario. Con lo que yo no estoy de acuerdo es que intenten darle un manto de moralidad a las convicciones políticas que ustedes comparten, que yo no lo hago, y traten de marginalizar a todo aquel que esté en contra de esa forma de hacer y de ver la política. Entonces uno entiende perfectamente cuál es la dinámica del gobierno al interior y que busque llevar a cabo sus reformas, pero lo que sucede es que el presidente de la República, Gustavo Petro, haya ganado las elecciones no le da un poder total y absoluto sobre toda la agenda del país, porque él no ha logrado entender que él no solamente gobierna para sus simpatizantes, sino que también gobierna para los uribistas, los no uribistas, para quienes somos más de una índole genuinamente liberal, que tiene que ser un tema de consenso. Él no es el presidente del pacto histórico, es el presidente de la República de Colombia. Esa es la crítica, y eso es lo que lleva precisamente a la confrontación, como lo enuncia
Cristian es muy pragmático. Es decir, ya se votó por el presidente, uno espera que él tenga la capacidad de gestión para llevar a cabo las reformas, que no ha hecho ninguna, por fortuna del país, desde mi punto de vista. Y empezar a llamar otra vez al tal estallido social, que eso es violencia política, vamos a dejarlo claro. Eso no fue una expresión espontánea, eso fue violencia política planeada para llevar al presidente de la República donde está hoy. Y ya el 1 de mayo vamos a verlo otra vez en el balcón, no gestionando, sino en el balcón, como lo hizo en la alcaldía de Bogotá. Claro que este es unas manifestaciones más, digamos, estrato 4, 5 y 6, porque es con silla RIMAX, con los contratistas, ¿cierto? Ya no los vamos a ver en las calles, porque ya la gente no le come cuento a eso. Y si el presidente, que es el segundo llamado que yo quisiera hacer, si el presidente, que es algo que Manuel hace y me parece de cierta manera coherente, ponen sobre la mesa que ganaron la presidencia de la República con una mayoría, así se haya ajustada, ¿cierto? Asimismo el presidente tiene hoy por hoy un porcentaje de aprobación, de desaprobación creo que del 52%, y cada vez se está empeorando. En ese sentido también debería ser un ejercicio de reflexión, porque no todo el petrismo estaba contento, y toca esperar a ver cómo recibe este nuevo gabinete las nuevas reformas, que por cierto no es que se hayan recibido muy bien. Ricardo Bonilla, por ejemplo, ministro de Hacienda, y el dólar esta semana no se comportó de la mejor manera, y eso también tuvo que ver el nombramiento del director de Ecopetrol, que dice que ya no va a explorar. Es decir, usted contrata una persona de empresa de camisetas y dice que ahora no va a vender camisetas, pues por supuesto que eso también afecta. Y el dólar no lo recibió, tampoco es, digamos, un indicador como usual que se suele tener en este tipo de contextos. Y Guillermo, el ministro de Salud recién nombrado, hoy en esta semana, estos mismos micrófonos, salió a decir que le parecía que el seguro social de los 80 era una maravilla, que eso no era tan malo. Entonces yo no veo en dónde vaya a empezar a repuntar y a ver como otras propuestas de otro talante de este nuevo gabinete. Manuel, le veo cara a usted de no estar muy convencido con eso que nos está exponiendo, además David, que en algo tiene razón. Los mercados esta semana fueron los protagonistas. Bueno, primero, al interior del gabinete sigue habiendo gente con un espíritu filosófico absolutamente liberal, como lo es Néstor Osuna, como lo es Iván Velázquez, como lo es tanto en su espíritu como en su militancia política Luis Fernando Velasco. Por una parte. Por otra parte, uno escucha a diario teorías conspirativas sobre el estallido social, que fueron los rusos, que fueron los chinos, que fue Venezuela, que no es mi que caso. fue el Clan del Golfo, que fue el ELN. Que no pues es mi yo caso. realmente espero ansiosamente las pruebas o algo que hable sobre un plan macabro de grupos internacionales y nacionales. No termino de entender el razonamiento atrás de eso. Yo con mucho gusto se lo explico, Pero Manuel. Claro en que todo sí. caso, lo que vemos es décadas de malos gobiernos que nos llevaron a los peores índices de miseria, de pobreza, de falta de acceso a derechos, se vieron redundados por fin en las calles. Y la elección de Gustavo Petro lo que permitió es que esa ansia de derechos pueda canalizarse de manera institucional y democrática mediante los instrumentos consagrados en la Constitución y la ley para todo esto. Y finalmente lo de los mercados. Primero, francamente, los mercados en abstracto es el eufemismo para referirse a los intereses privados de las grandes empresas, sobre todo transnacionales, de los grupos de poder económicos y de los empresarios más ricos del país. Yo se los confieso, yo no termino de entender qué es eso de los mercados y cómo los mercados reaccionaron a X o Y situación. Pongámosle nombre, Y la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores de Estados Exactamente, Unidos, la lo acción veía, de Ecopetrol. La Bolsa de Valores, yo supongo que uno se levanta, se lava los dientes, se cepilla, va a la esquina, compra una acción en la Bolsa de Valores y coge el Transmilenio para ir a trabajar. Puede Yo estoy que, convencido perdóneme, la- puede que la- usted y yo la no enorme hagamos mayoría eso de ir a la colombiana no haga tienda a eso. comprar una acción en la Bolsa de Valores, pero puede que Las parte del empresas. precio de la gasolina con la que usted tanquea su carro o con la que el señor que lo transporta en el bus lo lleva todos los días al trabajo, pues sí dependa del pongámoslo precio de en la acción de términos Ecopetrol. que igual tampoco veo la prueba entre que supuestamente la Bolsa de Valores haya tenido una caída o no y las decisiones del gobierno. Eso puede También estar se lo mediado explico de segundas. por otros muchísimos factores internacionales, sobre todo creo yo que quizá la guerra en Ucrania tenga algo que ver con esto. Pero insisto,
ese eufemismo, que los más ricos y poderosos del país sientan nerviosismo ante decisiones de gobierno, me parece que al contrario lo que refleja es algo positivo para las grandes mayorías de nuestro país. Yo quiero que nos metamos a un tema, sé que usted tiene una explicación pendiente, ya le devuelvo la palabra a David, en realidad dos, pero quiero que nos metamos porque en las últimas intervenciones todos han hablado de la calle, del balcón, del llamado a movilizaciones. Cristian, ¿para qué? ¿Qué objetivo tiene el presidente de la República, Gustavo Petro, llamando de nuevo a la calle? ¿Qué va a cambiar en la relación con el Congreso si el lunes, si este 1 de mayo salen a marchar 1.000, 2.000 o 50.000 personas? ¿Qué cambiará políticamente? Yo creo que pues vamos a ver gente en las calles porque pues es tradicional del 1 de mayo que las movilizaciones sean bastante nutridas por los sindicatos, eso es un factor a favor del gobierno, pero creo que eso es una amenaza constante de estar presionando al Congreso con la gente en las calles, pero un congresista serio y responsable sabe que ya esos votos y el respaldo de la gente lo tienen las urnas. Ya esa curul está representada por los votos que ellos ya tienen. Ellos no necesitan ahí estar movilizando gente porque ya el voto lo tienen y ya se hicieron elegir. Es lo que debería estar. Eso es debería estar pensando el presidente. El presidente ya se hizo elegir, no nos estamos yendo a elecciones en las calles a cada momento. O sea, para eso hay una elección democrática y por eso es el Estado de Derecho y hay unas instituciones y hay un camino que hay que seguir y precisamente esa actitud es la que no le hace bien al país de que las cosas sean a las patadas. Hay unas instituciones y unas reglas claras a las que todos nos sometemos. Aquí perdimos una elección presidencial, ganó el presidente Petro y listo, él es el presidente. Está garantizado en la Constitución. Nadie quiere tumbar al presidente, no sé para qué quiere sacar a la gente a las calles. Salieron y degollaron motociclistas, destruyeron infraestructura policial en Bogotá. Me parece muy preocupante que una persona que tiene relacionamiento con los partidos vea a la gente como simplemente votantes. No, yo salí a marchar a las calles y no salí porque el Petro me lo dijera. Yo salí porque estaba en desacuerdo con unas políticas de Duque. Es muy importante seguir en conexión con ello, hacer exigencia porque es muy fácil que un congresista se desprenda, es muy sencillo y lo que se tiene que hacer es un llamado a la base, a la gente organizada, al movimiento, a que respalde las reformas, a que puedan presionar también ello. Mira, las reformas se respaldan es en el Congreso. Que se tramite la reforma a la salud allá sola o que van las personas, los sectores que están interesadas a hacer presión y a mirar. Otro caso que te pongo directamente. Los campesinos y las campesinas muy pendientes de la jurisdicción agraria. Es muy distinto cuando no están porque los congresistas hacen y deshacen, que cuando van allá están, se movilizan, sacan sus comunicados, ponen su voz, porque los congresistas no solamente ceden a lo que diga la institución esta o la persona que ostenta el poder, como ha pasado con la injerencia que ha hecho la Corte Suprema, el Consejo de Estado en la jurisdicción agraria. No, pero espera, pero solo un comentario. Yo quiero dejar una cosa clara y que me parece muy chévere de los dos ministros que llegaron. ¿Qué hace el ministro de Salud cuando llega? ¿Llama a la gente a las calles o qué dice que va a hacer? A sentarse con los sectores que representan ese pedazo de la reforma. ¿Qué hizo la ministra de Trabajo? Que es ministra, creo que, del partido de ustedes. Se sienta con los sectores que tienen que ver, no llama a los sindicatos, me salen ya a las calles a respaldar esa reforma. Esas reformas se ganan con argumentos y con los votos en el Congreso. Ese es el debate. ¿Para qué vamos a llamar a la gente a la calle? Porque si es un derecho ¿Para fundamental, qué la sacamos? Un derecho constitucional. El país está en unas crisis que ustedes mismos lo dicen, el gobierno recibe un país en crisis, ¿para qué lo sacan a la calle si lo que la gente necesita es soluciones? Correcto. Que esa agenda ande, que las reformas anden, lo dice el presidente del Senado, Roy Barreras. Las reformas y las soluciones que la gente quiere es que se solucionen esta reforma. Es que, Cristian, si usted analiza, hay un punto acá y es que el respeto a la movilización pues es algo que se profesa desde todos los sectores. Es un derecho, pero el punto es ¿qué hay detrás o cuál es la intención del llamado a la movilización cuando el presidente Gustavo Petro ha dicho claramente que como el Congreso no atiende, entonces vámonos a las calles? Esa es la gran diferencia. Es decir, Margarita, ¿es el presidente Petro la persona que debe liderar el derecho a la protesta de los colombianos? Claro, o sea, no que debe liderar, o sea, pero lo está liderando él. Y lo cuestiona Roy Barreras. El movimiento social puede en su autonomía, en su formación, en su discusión. Pero ahí usted lo está diciendo, es que no es autonomía. El presidente Gustavo Petro es el que está llamando y pidiendo. No creo que esté mal que nosotros podamos entender que un presidente pueda hacer este llamado porque el poder, la separación de poderes y la coordinación armónica de poderes hace que muchas veces tengamos un programa en el que cree la gente y un Congreso supremamente cooptado por otros intereses. Entonces, ¿qué hay que hacer? Movilizarse, así de sencillo. Por ejemplo, cuando se estaban discutiendo
hubo asuntos sobre el campesinado que no se incluían, que de pronto se dejaron de lado en la convención campesina. ¿Qué hicieron los campesinos? Decir, bueno, ¿qué está pasando? Somos un sector social, no votos, no simplemente una urna, un depósito allá cada tanto, sino somos un movimiento vivo, y en ese orden de ideas, pues hay que hacer veeduría, porque es que no simplemente es el presidente que puede llegar y cambiar todo, cuando tenemos unas instituciones profundamente permeadas por un montón de intereses y demás. La gente tiene un derecho. A mí me parece absolutamente retardatario que uno diga, no, ¿para qué se movilizan? Eso no se hace. Eso se hace, se defiende y se va a seguir haciendo, y se tiene que hacer también porque hay que Pero no es presionar para qué, institucionalmente. porque la movilización sirve y es un mecanismo de presión social, sino que lo que ponemos sobre la mesa aquí no es para qué, sino desde dónde se convoca la movilización. ¿Usted qué cree, David? ¿Ese desde dónde, con qué objetivo? Exacto. No, el objetivo, pues, por supuesto que es político, ¿no? Por supuesto, lo que espera Gustavo Petro, yo creo que él está muy encerrado en Palacio. Es una persona que ha viajado ya casi 18 veces al exterior, más que en las zonas campesinas donde se le espera. Y yo creo que el tema de la banda presidencial, el saludo marcial, algo le distorsiona su capacidad de decisión. Y en ese sentido, lo que él busca es presionar la agenda política, ¿cierto? Y tratar de que los congresistas vean que alrededor hay una masa social que les está presionando a que actúen. Lo que sucede es que el 52% de desaprobación del presidente no lo respalda en ese sentido. Y ya lo intentó hacer cuando había luna de miel, cuando se radicaron la reforma laboral y pensional, como también la de salud. Allá sacaron sus sillas RIMAX enfrente de Palacio, abrieron los jardines aledaños y no les fue prácticamente nadie. El presidente llegó tarde, no les va a funcionar. Y ahorita creo que tampoco. Entonces creo que en la medida que él más imponga ese discurso de confrontación, de marcha, y lo haga en ese tono, porque es que no lo hace en términos de manifestar pacíficamente su voto, sino habla de levantamiento campesino. El levantamiento campesino está muy correlacionado con violencia política, y eso no es un buen David, mensaje. yo sí le pido que tengamos un debate leal. Literalmente, las palabras del presidente fueron efectivamente a que pacíficamente se levante un movimiento campesino en dignidad. Yo le sumaría eso, ojalá que se levante un movimiento estudiantil, que se levante un movimiento obrero, que se levante un movimiento por los derechos a la salud, en una gran alianza entre sociedad civil, gobierno y congresistas que puedan representar ese cambio. Estamos de acuerdo, tuvimos un consenso acá, requerimos soluciones, pero esas soluciones no van a venir por la decisión altruista o por la postura magnánime de las grandes élites que nos condujeron a la gravísima crisis en la que estamos. Pero ustedes gobiernan, Manuel, llegar, ¿cuáles élites? ¿Dónde están esas élites? Esa solución va a llegar para ¿cómo esas élites los permitieron llegar al gobierno? Pese a todo, ¿cómo es que el presidente de la República todo en contra, haciendo un ejercicio inmenso de cuidar votos, gente movilizándose entonces a votar, esas élites no son tan poderosas? En todas partes permitieron entonces que por no primera son vez tan pudiera haber, poderosas exactamente, las tales están élites. debilitadas, esas élites están debilitadas y por eso es que en este momento ven todo con preocupación. Pero usted comenzó este debate diciendo que lo que está pasando con los partidos políticos es producto del poder de esas élites. De acuerdo, entonces o son poderosas o no son poderosas, o en unas sí o en otras no, o no será que usted lo está acomodando al discurso. Están debilitadas y debemos, mediante la calle, la institucionalidad, el ejercicio de derechos fundamentales, hacerles ver que deben ceder a sus privilegios para construir un país en paz, democrático y moderno. Y eso lo sabremos sin duda con la discusión, María Camila, que arranca en las calles, porque mientras nosotros estamos aquí conversando subidos en el andén, está todo listo para la movilización del Día Internacional del Trabajo de este 1 de mayo. ¿Qué quiere el presidente? ¿Cuánta gente le va a salir a la calle al presidente? Esa respuesta todavía está pendiente. Señor, muy corto, se me está acabando el tiempo. Muy corto, solo para dejar claro, yo no deslegitimo la movilización social, yo lo dije, yo salí, lo que pasa es que yo no voy a salir a respaldar unas reformas de un presidente por el que ya voté. Y lo último, me parece muy chévere lo que pasó esta semana en la Feria del Libro, que es lo que deberían hacer, que era gente del Pacto Histórico repartiendo un periódico explicando las reformas a la gente. Eso es lo que hay que hacer, explicarla, movilizar la opinión a través de argumentos. Todas las semanas se hace, dos entonces explicaciones, alcanzo solo para una. Tengo un minuto, creo que esa la podemos extender en la siguiente pausa muy rápido, de verdad tengo un minuto. Listo. La movilización social, bienvenida, pero que ojalá no sea como lo que sucedió hace una semana en Medellín, que se descubrió cómo los barristas se volvieron un ejército privado de la alcaldía de Daniel Quintero y fueron funcionales en la tal protesta social de hace 2 años.
Ojalá que no sea ese tipo de protesta social. Con eso le respondo a Manuel, ¿cuáles son esos planes? Que no tienen que ser guerreristas, rusos, iraníes, nada de eso. Sino los barristas. Están aquí al lado. Los barristas Los se barristas, tomaron para anunciar la uno. movilización social. Cuando quieran podemos hablar Ese de es los un paros nuevo- armados una en nueva el Cauca, una cuando nueva quieran podemos hablar de lo que teoría pasó con los conspiracionista. CAIs en y miren Bogotá. ustedes- Teoría conspiracionista Miren muy seria, ustedes muy, el muy seria. nivel No, de debate hechos, datos. de quienes, datos. María Camila, van a salir a la calle y quienes definitivamente Claro. no lo harán. Y súmele ahí otro tema, Camila, y es que la movilización social es convocada por el presidente con una finalidad, pero al mismo tiempo hay movilización social en Mocoa y en otras regiones del país, también reclamándole con ese mismo mecanismo al presidente, pues que no ven la gestión que esperan de él en su región. Será un 1 de mayo para posesionar a los nuevos ministros y para medir pulso en la calle. Ha sido un gusto debatir, señores. Gracias, María Camila. Nos oímos la próxima semana. Este debate continúa en redes sociales usando numeral El Andén. Continúe, la próxima semana estaremos sin duda alguna revisando qué pasó con esas primeras decisiones de los nuevos ministros. Chao. Blue, la alternativa.